Pues seguimos viendo el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Lucas, ya seguimos en el capítulo 18 y ahora vamos a los versículos 18 y 30. Yo le titulé El rico que empobreció. Un rico que se volvió pobre. De ser tan rico, se volvió pobre. Vamos a ver por qué. Lucas nos sigue hablando de la salvación, ¿sí? Lo que hemos venido viendo en el Evangelio es que el Señor está predicando y está hablando de la salvación y de la vida eterna en el reino de Dios. Después de que el Señor Jesús, recuerdan, diera la gran enseñanza a sus discípulos y a los padres de los niños, ¿verdad? Que les presentaba, ¿sí? Recuerdan que le estaban presentando a los niños al Señor Jesús. El Señor les enseña sobre la fe y la humildad, ¿no? De los niños, la que era necesario tener para poder entrar al reino de Dios. Recuerdan que dijo, si no son como estos niños, no pueden entrar en el reino, ¿verdad? El que no sea como un niño, no puede entrar al reino, les enseñaba, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo el Señor les va a dejar ver cómo las riquezas de este mundo, lo que el mundo aquí le da valor, ¿sí? Esos valores, esas riquezas, pueden hacer que un alma se pierda, ¿sí? Pueden hacer que un alma se pierda. Otro aspecto relevante que nos va a enseñar el Señor, aparte de las riquezas del mundo y lo que pueden provocar, va a ser algo que vamos a ver en la conversación que inicia con un hombre, un joven, un rico que llega, un aristócrata que llega y le hace una pregunta al Señor, ¿no? Y de ahí nos va a revelar esto y algo más. Fíjense, el Señor de manera pública, frente a este joven y los discípulos que estaban ahí y la multitud reunida, sabemos siempre, tenemos que estar conscientes de cuál es la audiencia, ¿verdad? Que está presente, porque el Señor se va a dirigir de manera específica a cada uno de los presentes, ¿verdad? Él va a comenzar hablando de la dificultad que representa precisamente para muchos las riquezas, ¿sí? De este mundo para poder heredar la vida eterna, y va a terminar llevando la conversación con una promesa hermosa para los que ponen a un lado esos tesoros mundanos para poder seguir a Jesús. Esta conversación va a llevar a varios actores ahí a que levanten la voz, a hablar y a reaccionar. Va a haber unos que van a reaccionar al escuchar. Primero, vamos a ver a un hombre, dice Lucas, un hombre principal, que es el que le hace la pregunta al Señor, con la que va a iniciar la conversación. Después, una vez que el Señor contesta y lo exhorta, va a dar otra enseñanza por medio de cómo va a reaccionar este hombre. Una vez que él escucha al Señor, va a reaccionar, ¿no? Va a tener una reacción y el Señor va a dar ahí, va a aprovechar esa reacción de él para dar una enseñanza. Pero la enseñanza del Señor Jesús va a levantar también, ¿qué creen? Gran inquietud en los espectadores, en los demás, en la multitud y en los discípulos, ¿no? Y los va a impulsar a tener otra reacción. También va a reaccionar la multitud y va a reaccionar también, van a reaccionar los discípulos. En este caso, como siempre, el que era más aventado, ¿verdad? ¿Quién es? Pedro. Pedro, ¿verdad? El que no se podía quedar callado. Pedro siempre, ¿verdad? Pedro va a reaccionar ahí de una manera hermosa y, y ahí, ante esa reacción de nuevamente el Señor, va a dar más enseñanza. Aprovechará, ¿sí?, la reacción de todas las multitudes y de Pedro para redondear su enseñanza magistral. Sabemos bien, ¿no? Ahorita que mencionamos a Pedro, que su temperamento pues siempre lo llevó a diversas situaciones, ¿verdad? En algunas se complicaba. Era activista, ¿verdad? Él era de los que reaccionan de inmediato, ¿verdad? Y en algunas, pues sí,
se veía que se había metido en algunos problemas, ¿verdad? Delante del Señor, pero el Señor siempre, como lo va a hacer ahora con su poder y amor, lo cubre y lo va a guiar ante esas reacciones de él y emociones. El Señor va a usar su poder para poder dar una enseñanza y mostrar a través de Pedro algo más. Vamos a verlo, vamos a verlo. Abran sus Biblias, vamos a ver Lucas 18, del 18 al 31, ¿ok? Y vamos a pasar estos micrófonos. Aquí está. Aprovechando que andas por aquí, si quieres. Y vamos a iniciar, sí, así lo vamos pasando, ¿no? ¿Sale? El 18 Elba, el 19 Evelyn, y vamos pasándolo para que cada quien lea una porción, por favor. Adelante. Un hombre principal le preguntó, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ningún hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo todo esto, lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará al reino de Dios el que tiene riquezas. 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Ahí está. Ahorita lo vamos a dejar ahí y nos quedamos con Emi, ¿sí? Vamos a analizar esta primera parte, ¿sí? Me gustaría que viéramos primero. Hasta aquí nos vamos a quedar hasta el momento, ¿no? Y después proseguimos del 25 al 30, si les parece, ¿sí? Déjenlo prendido si gustan, yo aquí lo controlo. Y ya ahorita cuando yo les diga, seguimos, ¿ok? Entonces, vemos, hermanos, ¿nos podrían ayudar con otras sillas? Nos van a faltar unas sillas. Gracias, hermanos. Ok, entonces, vamos a analizar versículo a versículo. Vemos en el 18, lo que les decía, ¿verdad? Son varios actores, varias voces que se levantan. Y aquí dice primero que un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿verdad? Le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hace esta pregunta que da inicio precisamente a la conversación. Nuevamente, si se fijan, vemos que hay una persona con influencia económica, ¿verdad? Hay una persona con influencia económica y social participando en la conversación con el Señor, porque dice que era un principal, ¿no? Los principales, por lo regular, pues tenían una posición importante, tanto socialmente como económica, dentro de la comunidad, ¿ok? Me llama la atención algo, ¿no? Ver que en repetidas ocasiones eran fariseos, eran maestros de la ley, ricos y principales, como lo menciona aquí Lucas, ¿verdad? Un principal, los que se acercaban a preguntarle al Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Cómo repetidas ocasiones así ha sido, ¿verdad? Los ricos principales, maestros de la ley, eran los que se acercaban más, ¿verdad? Se acercaban mucho a preguntarle al Señor. Los que pertenecían a esas clases sociales con influencia, pareciera que eran los más atrevidos para pararse delante del maestro
y hacer sus preguntas existenciales, ¿no? Se paraban a preguntarle cosas que realmente en algunos casos les preocupaban y en algunos casos sabemos también que algunos buscaban, ¿qué? Tentarle, ¿verdad? Probarlo nada más. Pero también quiero pensar, fíjense, que más que dudas existenciales que le surgían, como esta que era sobre la vida eterna, eran sus mismas conciencias y su forma de vivir los que les generaban esas dudas. Las preocupaciones por las que se acercaban al Señor era porque ellos mismos veían, ¿sí?, sus vidas, ¿no? Y seguramente siempre tenían esas dudas, ¿no? ¿Estaré viviendo bien? ¿Lo que tengo me ayudará? ¿Verdad? Yo te puedo decir que es lo mismo. Hoy en día es así, eso es parte de la naturaleza del hombre. Para muchos hombres famosos, para ricos, ¿no?, que consideran que han alcanzado el éxito conforme a los estándares del mundo, ¿verdad? Porque el mundo genera ciertos estándares para decir esto es éxito, ¿verdad? Esto significa riqueza, eso significa fama, ¿sí? Los que creen que han alcanzado eso, también llegan a ese mismo punto en algún momento, porque hay un vacío existencial en el corazón del hombre que una vez que cree haber ganado el mundo, lo lleva a preguntarse, ¿eso será todo lo que hay? ¿No? Ya que tienen todo el éxito, toda la fama, las riquezas, se preguntan, ¿y qué ha alcanzado, no? ¿Será? ¿Será lo más importante? Porque aún teniendo, esas riquezas materiales, siguen sintiendo un vacío. Se siguen sintiendo vacíos, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no?, en la vida de muchos famosos a lo largo de la historia, de los artistas, de las estrellas de rock y todo, cómo terminan sus vidas, ¿no? Terminan en las drogas, suicidándose, porque no encuentran realmente esa plenitud en su vida, ¿no? Sino que sigue habiendo un vacío en ellos. Ese vacío que sienten, que creen, es ese vacío que Dios deja precisamente y que solamente puede ser llenado por Él. En cada uno de nosotros, todos los seres humanos que somos creación de Dios, todos tenemos un espacio ahí que solamente puede ser llenado por Él. Por eso que aunque el hombre se llene de riquezas, de fama, de todas las cosas que el mundo llama éxito, nunca se va a sentir pleno. Siempre sentirá un vacío, ¿verdad? Un vacío. ¿Sí? Porque ese espacio solamente le corresponde al Señor. Únicamente se puede llenar ahí. La única plenitud la puede encontrar un hombre a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo podemos ver aquí, ¿no? En la intención de la pregunta de este hombre rico. Porque él le dice, ¿qué haré? ¿No? Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, no sabía. Tenía todo. E incluso ahorita leíamos, ¿no?, que he cumplido los mandamientos, he hecho todo. Y aún así tenía dudas de cómo poder heredar la vida eterna. ¿Se dan cuenta? En un punto, se encuentra este hombre en un punto en el que considera, pues sí, que ya tiene lo que necesita en la tierra, ya tiene todo lo que aquí para vivir bien, no le hace falta nada, tiene todo. Pero y ahora se pregunta, ¿qué va a pasar con todo lo que tengo? Pero ¿qué va a pasar con mi alma, no? ¿Me servirá para poder tener herencia en el cielo? ¿Podré ir al cielo con todo esto que he ganado aquí? Y es donde se detiene y vemos que incluso en Mateo o en Marcos, aquí no lo dice, pero cae de rodilla, dice, pone una rodilla en el suelo y se para frente al Señor Jesús, ¿no? Y le dice, maestro bueno. O sea, vemos que era un hombre realmente que tenía una duda existencial, ¿no? Un vacío en él, donde no sabía qué iba a pasar en la eternidad. ¿Cuál era su futuro, verdad? Aquí tenía todo en el presente, pero ¿cuál era su futuro? ¿Iba a poder heredar el reino? ¿Tendría herencia en el cielo? Seguramente era un hombre que se había esforzado en amasar riquezas, ¿no? Pero no solo eso, lo que ahorita les decía, sino que además
se había esforzado y procuraba llevar una vida moralmente correcta y aceptable, ¿verdad? Conforme a la ley, porque cumplía los mandamientos, ¿no? O sea, era un hombre que tenía dinero y además vivía moralmente conforme a lo que la ley establecía, ¿no? Pero él sentía que eso no era suficiente, ¿no? Y por eso vemos que se acerca al Señor Jesús llamando maestro bueno. Ayúdame, ¿no? Contéstame. Sin duda, cuando le dice maestro bueno, aquí quiero acotar algo, pues no era algo difícil de notar, ¿verdad? Sabemos que el comportamiento del Señor Jesús pues no solo cumplía los estándares morales, ¿no? Sino que además la perfección de su vida excedía esos estándares, ¿no? Iba más allá. Él era completamente perfecto. Él mismo dijo, ¿no? Que venía a cumplir la ley y sabemos que así fue. Él cumplió toda la ley. Por eso para este hombre, pues de inmediato, con ese interés que tenía en cumplimiento de la ley y en ese deseo que tenía, que le surgió de conocer la vida eterna, dijo, pues con él, ¿no? Es ese modelo de hombre es el que me puede ayudar y por eso le dice maestro bueno, ¿sí? Pero entonces, ¿qué vemos, no? En esa pregunta que él hace y le dice maestro bueno, ¿no? ¿Cómo puedo heredar el reino? Viene la reacción del Señor Jesús y el Señor le va a mostrar algo también. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Me pregunta, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Jesús sabe que era bueno, ¿no? Él sí lo sabía, o sea, y perfecto delante de Dios. Entonces, ¿por qué menciona eso? ¿Por qué dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Aquí me llamó mucho la atención, ¿no? Esta reacción y esta pregunta del Señor Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Si Él mismo es Dios, ¿no? Y Él es bueno. Y Él sabía perfectamente que estaba cumpliendo la voluntad del Padre sin falla, al pie de la letra, ¿no? Yo te diría, no lo dijo para negar esa bondad de Él, ¿no? Para negar su bondad, sino porque sabía la bondad, por medio de lo cual ellos valoran y dicen qué es bueno y qué no. ¿Se dan cuenta? Que son muy similares a los que se tienen hoy en día, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? El Señor sabía perfectamente que Él lo veía y le estaba hablando maestro bueno con un estándar muy, muy superficial, ¿sí? Para lo que es bueno para los hombres, ¿no? Que era solamente, bueno, pues quizá hacer buenas obras, cumplir la ley, ¿no? Algunas cosas que el hombre considera como bueno. Y el Señor precisamente por eso le va a dejar ver esto, ¿no? Porque el Señor conocía los corazones y era necesario llevar a este hombre y a los que estaban escuchando, a los presentes, a compararse con el estándar más alto de la bondad, lo que en verdad es ser bueno, que es ¿qué? La santidad de Dios, ¿no? Les dice, bueno, solo Dios. Si tú quieres considerar a alguno de aquí bueno, lo que tienes que hacer es compararlo con el estándar más alto, el único que en verdad tiene la bondad, que es Dios. Solo Dios, ¿no? Es bueno. ¿Se dan cuenta? Para que pudieran los que estaban ahí, este hombre y los que estaban escuchando, reconocer el estado caído que se tiene, que tienen todos los hombres delante de Dios, ¿verdad? Ninguno hay bueno, por eso le dice, todos son malos, todos son pecadores, ¿no? Por cuanto todos pecaron y han sido, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Lo está llevando a ese punto de que reconozcan que todos son pecadores, ¿no? No era suficiente haber sido educado bajo la ley de Dios como este hombre, si no entendía que la salvación no vendría por el cumplimiento de la ley, ¿no? Que no venía por la obediencia de los hombres. Eso no es la salvación. Porque ya todos los hombres habíamos desobedecido desde
Desde el Edén, ¿verdad? Desde el Edén, desde Adán, por medio de él entró la desobediencia a todos. Entonces el Señor tenía que dejar claro que no hay ninguno bueno, que esa es parte, es el primer paso que el Señor pone para el arrepentimiento, ¿no? El reconocer que somos pecadores, ¿sí? Que la obediencia de uno, que es la de nuestro Señor Jesús, es la única que puede salvar a muchos, a todos los que desobedecimos. Amén. Y lo veíamos hace unos domingos, ¿recuerdan? Romanos 5, 19. Romanos 5, 19. Porque así, ¿qué dice? Como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron, ¿qué? Constituidos pecadores por la desobediencia de un solo hombre. ¿De quién? De Adán, ¿verdad? Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ok? Los muchos fueron constituidos pecadores por Adán, pero por Cristo, esos muchos pueden ser justos. Ahí está. Eso es lo que quiere mostrar el Señor. Por esa razón lo lleva a algunos de los mandamientos, ¿no? Se los va a mencionar. Le dice, mandamientos de la ley que por la corta edad de ese joven y educación él sabía que había cumplido, ¿no? Por eso nada más menciona a algunos, no le menciona a todos, ¿sí? Solo a los que moralmente tienen que ver con las acciones del hombre. Son los mandamientos relacionados a las acciones del hombre. Y en el 20 dice, ¿qué le dice el Señor? Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y en Mateo incluso añade algo. Fíjense, yo se los leo. Le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Mateo 19, 19, ¿sí? Esos son los mandamientos que el Señor Jesús le menciona, ¿no? Pero si te fijas, no menciona a todos, ¿no? No son los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Sobre todo, si se fijan, no menciona también el gran mandamiento, el Shema, ¿verdad? El Shema que todos los judíos sabían. Deuteronomio 6:5. Ahí lo tenemos. Lo podemos repetir todos juntos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No le menciona ese mandamiento porque ese mandamiento es el que es imposible cumplir, ¿no? Es un mandamiento que el hombre solo, sin la intervención divina del Espíritu Santo, que lo haga volver a nacer, no lo puede lograr. No lo entiende siquiera, ¿sí? Hasta que vuelve a nacer el hombre puede entender el gran amor de Dios, ¿sí? Que Dios nos amó por medio de Cristo y es cuando entonces el hombre puede empezar a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todas sus fuerzas, con toda su alma. Mientras, es imposible. Por eso el Señor ni siquiera le menciona ese, porque si le hubiera mencionado ese, de inmediato el rico hubiera dicho, no, pues no todos los cumplo, ¿no? Porque estoy seguro que él dedicaba más tiempo a amasar riquezas. ¿Ya? ¿Con todas sus fuerzas amaba a Dios? No, bueno, porque sus fuerzas también las utilizaba para trabajar, ¿ya? Para cuidar sus cosas. Todo su corazón, no, lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué decía? Se entristeció cuando el Señor le dijo, deja tus riquezas. Entonces, todo su corazón no amaba a Dios. Toda su alma, no, porque su alma no anhelaba estar con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso el Señor únicamente menciona unos cuantos, que esa ha sido una pregunta de muchos teólogos. ¿Por qué el Señor solo le mencionó esos? Son los que tienen que ver con la conducta del hombre, los que quizá cualquier persona que se comporta moralmente bien, no necesariamente un hijo de Dios, los puede cumplir, ¿sí? No matar. Pues muchos hoy podemos conocer, muchos de aquí pueden decir, yo nunca he matado a nadie, gracias a Dios, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok?
Y en la calle podríamos encontrar mucha gente que no ha matado, pero que no es hijo de Dios, ¿sí? Entonces, también los que no son hijos de Dios tienen una capacidad moral que Dios puso para cumplir. Y la misma que tenía el joven rico, ¿sí? Tenía esa capacidad moral de cumplir ciertos mandamientos, pero no todos, ¿sí? No todos, y por eso el Señor le menciona a esos nada más. Sin que Dios regenere el corazón del hombre, amados, el hombre no entiende, no puede entender que el amor de Dios es esa gracia que nos salva en la cruz, ¿sí? Y muchos podrán decirlo, de boca decir, sí, yo sí creo que Jesús murió, ¿no? Porque lo han enseñado, ¿verdad? En la religión tradicional se menciona dos cosas bien diferentes. Tener fe, lo hemos dicho, ¿verdad? Todos pueden tener fe, es otra capacidad que Dios da, pero tener fe salvífica, eso no es de todos. Lo dice la palabra, la fe no es de todos, ¿verdad? La fe es un don de Dios, es un don de Dios, es un regalo que tiene que venir de Él. Por eso les hablo de la regeneración. El que no ha vuelto a nacer, le es imposible entender estas cosas y vivirlas, ¿no? Y llevarlas a cabo por obra. Sin entender la cruz, nadie puede amar a Dios de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. No hay forma. Se torna imposible para el hombre desprenderse de todas las ideas que se van generando y que va guardando el alma racional, ¿no? Esas ideas preconcebidas que va dando el hombre, esa autoconfianza que lo lleva a pensar que se puede salvar. Muchos he oído, dicen, no, es que estoy buscando a Dios, ¿no? El hombre cree que puede buscar a Dios, lo cual sabemos que la palabra dice, no es así. El hombre dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿no? ¿Verdad? No hay nadie. El que hace esa elección y llama a cada uno de sus elegidos es Él. Pero el mundo nos ha llevado a creer en esa autoconfianza de que nosotros nos podemos salvar buscándolo y cumpliendo la ley, como este joven, ¿verdad? Este joven seguramente dijo, he oído de Jesús, seguro por ahí va a andar. Y cuando lo vio, ha de haber corrido para ponerse de frente, ¿no? Y poder preguntar, ¿sí? Y decirle, yo estoy cumpliendo la ley, Señor, ¿no? Pero se va a dar cuenta, y nos vamos a dar cuenta en esta primera enseñanza, que no es nuestra obediencia la que salva. No son las obras las que salvan, y esa es nuestra primera reflexión. Por eso, vamos a ver que el joven rico, ¿qué dice? Se llenó de tristeza. Se entristeció cuando el Señor Jesús le dijo, ¿verdad? Que a pesar de haber cumplido los mandamientos que el Señor le mencionó, cuando el Señor le dice, ok, qué bueno, ¿no? Que has cumplido todo. Ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué fue lo que sucedió de inmediato? Se entristeció. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque finalmente él tenía puesto, ¿sí? Puestas esas ideas preconcebidas, puestos sus ojos en que él alcanzaba la salvación por haberse portado bien, por haber cumplido la ley, por haber ganado riquezas, ¿no? Eso era su idea. Y por eso la respuesta de inmediata del joven la podemos ver aquí, ¿no? En su participación en este diálogo dice el 21, fíjense. Él dijo, ¿no? Ahí lo puse en amarillo. Él dijo, o sea, el joven responde de inmediato cuando el Señor le dice cuáles son los mandamientos. Dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Vemos que confiaba en su propia obediencia a la ley, ¿no? Si era joven, bueno, pues desde niño entonces, ¿verdad? Si dice desde mi juventud, pues seguro se refería a que desde niño ha guardado todo eso, todo lo que acabas de decir, Señor, yo lo he hecho desde niño, ¿sí?
confiaba en su propia obediencia a la ley. Pero ¿qué vemos en el diálogo, no? Que viene ahora la participación del maestro, mostrándole la ineficacia de sus propios esfuerzos. Jesús en el 22 le dice Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, le hace un llamado, ¿se dan cuenta? El Señor lo está llevando a los pies del Salvador mismo, le está diciendo, aquí estoy, ¿no? Estoy yo aquí. ¿Qué necesitas para heredar el reino? Vende todo y sígueme, soy yo. ¿Cómo puedes entrar al cielo? Solo por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el Señor le está diciendo, aquí estoy, aquí está la resurrección, aquí está la vida eterna. Vente, sígueme. ¿Sí? La vida eterna por la que me estás preguntando está delante de ti. Aquí. Ya, nada más que tienes que hacer, ya la encontraste. Vente, vámonos. Pero no pudo entender, ¿se dan cuenta? No pudo verlo. No pudo darse cuenta que delante de él estaba la salvación. El que vino al mundo para salvarnos. Tenerlo de frente, imagínense qué momento para nosotros hoy, que conocemos quién es el Señor, que el Señor ha puesto en nuestro corazón precisamente ese entendimiento, ¿verdad? Que ha guardado en nuestras mentes precisamente el que podamos comprender que Él es la resurrección, ¿verdad? Y la vida. Para nosotros hubiera sido maravilloso, hubiéramos caído, pero rendidos a sus pies y lo hubiéramos seguido y no nos hubiéramos soltado. Pero para alguien que no ha vuelto a nacer, ¿qué creen? Se vuelve lo que les decía hace rato, imposible, imposible. El joven se había acercado con la intención de buscar nada más una paz personal por medio de su religiosidad, para buscar la aprobación del maestro, ¿no? Diciéndole que el maestro le dijera, a ver, aquí están los mandamientos, y él luego, yo cumplí, ¿verdad? Desde mi niñez, que el maestro le dijera, ok, aquí está la lista de mandamientos de Moisés, y le sacara un 10, ¿no? Bien, bien, bien. Eso era lo único que quería. Que el Señor le dijera, sí, por haber cumplido la ley, vas al cielo, tienes vida eterna. Y no, ¿qué pasó? Salió reprobado, ¿verdad? Una prueba más le puso. Ok, ya tienes estas. Solo una cosa más tienes que hacer. Vende todo y sígueme. Y con eso tronó, ¿no? Todas las otras, en una escala de 1 a 10, yo creo que los otros eran 50% y el otro 50% más importante era seguirlo. Y con una sola, ya no. Calificación reprobatoria. No entendió que la obediencia que se requería no era aquella que sale de su propio esfuerzo, no sale de nosotros. No es un esfuerzo moral por cumplir los estándares de este mundo, ni por cumplir la ley. La obediencia que el Señor le requirió en ese momento para heredar la vida eterna solamente puede venir por medio de aquel que nos amó, por Cristo Jesús. Amén. Es la única forma de poder obedecerlo. Por eso Marcos, fíjense qué añade. Vamos a ver Marcos. Añade en su evangelio sobre este mismo pasaje un punto bien importante. Marcos 10, del 10 al 21. ¿Ya lo tienen? Fíjense, dice en el 20, Marcos 10, 20. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el 21, entonces Jesús, mirándole,
le amó. Esto no lo dice Lucas ni Marcos. Esto lo dice solo Mateo, por eso me refería a Mateo. Le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Sígueme tomando tu cruz. Y esto nos lleva a esta segunda reflexión. El llamado del Señor no es una exigencia, es la muestra de su amor. Fíjense. No le estaba exigiendo, no le dijo, tienes que, ven y hazlo. No, simple y sencillamente le está mostrando su amor al darle la oportunidad de que lo siga y que tome su cruz. ¿Se dan cuenta? Es un llamado de amor. Está mostrándole su amor, porque ahí lo dice, mirándole, le amó, ¿verdad? Tuvo compasión, lo vio y dijo, este joven está perdido, ¿no? Y le amó y le dio esa oportunidad grande de que lo siguiera, pidiéndole que llevara la acción tan difícil para él, la de vender sus riquezas, ¿no? Darlas a los pobres y que tomara su cruz. ¿Qué acto tan difícil es seguir al Señor sin haber vuelto a nacer, verdad? Sin tener un nuevo corazón. ¿Qué le faltó a este joven? Volver a nacer. Volver a nacer. Era lo que le faltaba. Por eso no pudo. No pudo. Aquí lo vemos en su reacción, ¿no? Él oyendo esto se puso en el 23. Vamos ya al 23 de Lucas, regresemos. Oyendo esto se puso triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. No, hombre, ¿cómo voy a vender? Soy tan rico. ¿Cómo voy a vender tanto que tengo, no? Y dárselo a los pobres, no. ¿Me estás pidiendo algo imposible? ¿Sí? Y Jesús sabía muy bien quién era ese joven, ¿no? Sabemos que todo está planeado por él desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que se lo iba a encontrar ese día, ¿sí? Pero era necesario ese momento para dar la siguiente enseñanza, que va al 24. El 24, ¿sí lo leímos? ¿Hasta dónde nos quedamos? Al 25. Ok, seguimos entonces. Dice, al ver Jesús, nuevamente entra Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Sí? Hasta aquí fue donde les dije que nos íbamos a detener, ¿verdad? Donde estábamos leyendo. Hasta aquí el Señor les iba a mostrar cómo el poner los ojos en las riquezas del mundo le dificulta al hombre entrar en el reino de Dios, ¿no? Y no porque las riquezas sean malas, hermanos, ¿sí? Porque alguna vez alguien me preguntó, entonces, si yo soy rico, ¿no voy a entrar en el reino? No, sí, claro que puedes entrar, ¿no? ¿Verdad? Sí puede entrar un rico, pero lo que está mal es poner los ojos solamente en eso. Que donde esté nuestro corazón, que dice el Señor, ¿verdad? Donde esté vuestro tesoro, donde esté vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro, ¿verdad? Ahí está, ¿sí? Finalmente, todo fue creado por Dios, ¿no? Y hecho para que el hombre se gozara. Podemos ver todas las bellezas que hay en el mundo. Y el Señor las hizo para que nosotros nos gozáramos por siempre con Él, ¿sí? Y le diéramos la gloria. Ese es el fin principal del hombre, ¿no? Gozarse para siempre con Dios, dándole la gloria. Pero con una condición, ¿no? El Señor creó todo lo que hay aquí lo podemos ver para que nosotros nos gocemos. Pero la condición es obedeciendo y dándole siempre la gloria a Él, a Dios, ¿no? Sabemos que después de la caída, ¿qué sucede? Pues ya no fue así. Adán podía comer de todos los árboles, ¿no? Todo. No había prohibición de comer de todos, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿no?
Era la única condición que Dios le había puesto. Pero de todo lo demás podía gozar, ¿no? Comer todo porque Dios lo había hecho precisamente para que así viviera y se gozara, ¿no? Pero el estado caído del hombre lo lleva a gozar. Sí, se gozó de la creación, comió de todo, pero empezó después de haber comido de ese árbol a comer, pero para sí mismo. Dejó de darle la gloria a Dios y hacer todo para Él, para satisfacer su hambre, sus deseos, sus gustos, ¿verdad? Y ya no para agradar a Dios, ya no para gozarse con Él, sin darle la gloria a Dios por cada bendición que estaba recibiendo, ¿no? Y para gozarse en Él, sino que el estado caído lo lleva al hombre a hacer todo para su propia gloria. ¿Recuerdan que veíamos ese cuadrito en el que está un monito, ahí dibujado, un hombre que está así, yo mismo, y que las decisiones del hombre las toma? ¿Con quién me voy a casar? Yo, ¿verdad? Con quien a mí me guste. ¿En qué voy a trabajar? Lo que a mí me convenga, ¿sí? ¿En qué voy a gastar mi tiempo libre, mi diversión? En lo que a mí me gusta, ¿verdad? Todas las decisiones importantes del hombre las toma siempre basadas en sí mismo. El hombre natural. Pero el hombre vuelto a nacer, que vuelve a recuperar ese diseño del Señor, esa imagen y semejanza, el que ya ha conocido a Cristo empieza a decir, con esta persona que me voy a casar, ¿no? ¿Le puedo dar la gloria a Dios? Pues no, es que es incrédula. ¿No cree en Dios? ¿Tú crees que ese matrimonio le va a dar la gloria a Dios? No, ¿verdad? Pero ¿se dan cuenta? Pero el hombre que es incrédulo dice, no, sí, no pasa nada, ¿no? Incluso muchos han dicho, yo la convierto. No, pues, ¿tú? Ay, pues tú eres Dios, nadie puede convertir a nadie, ¿no? Es Dios quien elige. Entonces, tú tienes que encontrar a alguien que ya ame a Dios para poderte casar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pero si no ha vuelto a nacer el hombre, siempre va a buscar hacer las cosas por sí mismo. No importa si no le da la gloria a Dios, ¿no? ¿Se dan cuenta? En este trabajo que me están ofreciendo, ¿le puedo dar la gloria a Dios? Y entonces dice, pero pues igual y no, ¿no? Al contrario, creo que a Dios le desagrada, ¿no? Pongamos el ejemplo, no sé, te van a dar un trabajo para generar bombas nucleares, ¿no? Y además es súper bien pagado, ¿no? Te va a pagar el Ministerio de Defensa de Estados Unidos o el de Rusia. No, pues eso es lo que siempre he querido, ¿no? Voy a ser millonario. Pues sí, pero eso no le da la gloria a Dios, ¿verdad? Con tus bombas vas a terminar matando a todos. ¿Se dan cuenta? El hombre natural dice, no, pues ni modo, ¿no? Yo sí gano, ¿verdad? De que lloren en mi casa, ¿no? A que lloren en la de ellos. Así piensa el hombre natural. Pero un hombre vuelto a nacer dice, para nada, yo no puedo aceptar ese trabajo. ¿Se dan cuenta? Porque no le da la gloria a Dios. ¿En qué voy a glorificar a Dios? ¿Cómo voy a ayudar a otros? ¿Cómo voy a compartir de Él? Diciendo que yo soy el que genera las armas que matan, ¿no? Las armas químicas, imagínense, o biológicas. Y después que diga, no, pero yo soy cristiano y quiero compartirles. No cuadra, ¿verdad? Es porque precisamente no ha vuelto a nacer, ¿ok? Entonces, ese diseño del Señor nos lleva precisamente, ¿sí? Únicamente lo puede entender el hombre que ha vuelto a nacer. Y es lo que vemos en el hombre rico, ¿no? Este joven rico que se volvió pobre, siguió en el estado de miseria espiritual en el que vive el hombre aquí en el mundo, cuando no ha vuelto a nacer. Todos, dice la palabra, que estamos perdidos, ¿no? Muertos en delitos y pecados. Estamos viviendo en un estado de miseria espiritual, ¿sí? Por eso yo le puse que ese hombre se volvió pobre, ¿sí? De tener tantas riquezas, se pudo dar cuenta de su miseria espiritual. ¿A dónde iba a ir su alma? Al infierno. No podía heredar la vida eterna, ¿verdad? A la miseria eterna, ¿sí? Estaba él en un estado del que no puede salir ningún hombre.
y él no podía salir y lo iba a llevar a seguir cuidando sus bienes terrenales. ¿Qué hizo de inmediato? Dice que se entristeció, ¿no? Pensando, pues no, él tenía que seguir cuidando sus cosas, ¿verdad? Y no iba a poder gozar la vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora sí, después de esta enseñanza que el Señor les da sobre esa pérdida, ¿verdad? Esa gran pérdida que se estaba viendo ahí de un alma por las riquezas. Vamos al 26, por favor. Vamos a ver qué sigue con los otros personajes. Van a entrar los otros personajes del pasaje. Está perdido, es el botoncito verde del... Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Amén. A ver, ahí me voy a detener tantito, Moy. Fíjense, los que escucharon en ese momento, al ver, o sea, que lo que es la demanda del Señor, ese llamado de vende todo y sígueme, todos oyendo dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, todos se dan cuenta cómo es el estado de caída del hombre. Para todos era imposible, porque cuando dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Es como, yo tampoco lo haría. ¿Se dan cuenta? O sea, yo tampoco dejaría mis cosas y seguirlo, pues menos, ¿no? Si yo veo que cómo andan los discípulos, ¿verdad? Andan ahí sin casa, sin dónde dormir, no, hombre, no. ¿Quién podrá ser salvo entonces? Voltearon a ver, ¿no? Esto que está diciendo él para heredar la vida eterna es imposible para todos, ¿no? Por eso el Señor, si se fijan, permite esta escena y permite que se le acerque el joven rico, aún conociendo su corazón, aunque el Señor ya sabía cuál iba a ser la respuesta. Él sabía que no le pertenecía a él, no era de sus ovejas. Le permite que hiciera la pregunta para enseñar a todos, a los presentes. ¿Se dan cuenta qué maravilla? El Señor sabe perfectamente quién se le va acercando y aunque no, esa persona no era salva, esa persona no era de sus escogidos, el joven rico lo iba a usar para enseñarle a los demás, a los que estaban presentes, ¿no? Y pudieron darse cuenta todos a través de esa enseñanza de ese pobre joven, ¿sí? Ya no es el joven rico, es el pobre joven, la imposibilidad del hombre para ser salvo. Ahí se dieron cuenta todos, ¿no? Por eso dijeron, ¿quién podrá ser salvo, no? Es imposible, ¿no? Si que se porta súper bien y tiene todo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? Él tiene la vida económicamente resuelta, tiene unos buenos padres que le enseñaron la ley, se comporta bien y no va a ser salvo. ¿Qué nos espera a nosotros? Han de haber dicho, ¿verdad? Nosotros que apenas ahí la vamos llevando para ir día a día, no menos, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos espera? ¿Quién podrá ser salvo? Dijeron. Y aquí el Señor Jesús se vuelve a mostrar a ellos como se mostró al joven rico, como el único Salvador, el único que podía hacer posible que los hombres vayan al Padre. Fíjense, así como se le mostró a él, le dijo, sígueme, ven, soy yo. Aquí se le va a mostrar a todos ahora. Y vuelve a intervenir en el diálogo para darles la última enseñanza, por favor. Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Gracias. Esa es la siguiente enseñanza y reflexión. Lo que es imposible para los hombres, dijo Jesús, es posible para Dios. Es posible para Dios. Ahí está. Para ustedes no es posible, ustedes no pueden, me queda claro. Pero para mí sí. Para Dios sí es posible. ¿Y qué dice el 27, hermano Guillermo? Perdón. Dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ok. Fíjense. El Señor Jesús va a venir ahora, después de que oye esto Pedro, ¿no? Que está diciendo el Señor. Pedro tiene una reacción. Pero el Señor lo que está mostrando cuando les dice que lo que es imposible para ellos es imposible para Dios,
es posible para Dios, perdón, les está diciendo lo que le había hecho al joven rico. No es por ti, es por mí. Solo a través de mí ustedes pueden alcanzar la salvación. Soy yo. Aquí estoy para cumplir lo que para ustedes es imposible. Yo vengo a hacer lo que es imposible para ustedes. No se trata de tus propias fuerzas, es lo que les está diciendo el Señor. No se trata de ustedes, ni de las obras que puedan lograr para querer agradar a Dios. Soy yo el que los hará nuevamente agradables a los ojos de Dios. Yo voy a hacer que ustedes otra vez sean aceptos al Padre. Y por último, lo que veíamos, viene esa participación de Pedro que nos leías, ¿no, hermano? Que con mucha revelación se da cuenta que ellos sí, los discípulos, a diferencia del rico, no habían estimado sus pertenencias, su familia, sus cosas, y sí habían seguido al Señor. Y por eso su reacción ahora es esta, ¿no? Él se dio cuenta que ellos habían reaccionado distinto al joven rico. Se dio cuenta, dijo, cuando tú nos llamaste, te seguimos, ¿no? ¿Verdad? Y seguro Mateo ha de haber dicho, pues sí, se ha de haber acordado ese momento en el que él estaba en la mesa de los tributos, ¿verdad? Cobrando, y llegó y vio al Señor, y el Señor le dijo, Mateo, sígueme, ¿verdad? Y se paró y dejó la mesa y lo siguió, a diferencia del rico, este joven rico que no pudo, ¿se dan cuenta? Y con más palabras, el Señor utilizó una conversación para atraer a este joven rico y no le sirvió de nada. A Mateo, ¿qué fue? Nomás le dijo, sígueme. Lo llamó, sí, digo por su nombre, Mateo, sígueme, y se levantó. Entonces, seguramente aquí, ellos, los discípulos, oyendo, dijeron, nosotros sí. Por eso Pedro dice, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, Señor, ¿no? Te hemos seguido. Y termina el Maestro, nuestro poderoso Salvador, dejándoles ver que su destino no era como el del joven rico, ese joven rico que se volvió pobre. Y les dice en el 29. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, Y el 30 de una vez. que no haya de recibir mucho más este tiempo y en el siglo venidero la vida La eterna. vida eterna. Amén. El Señor usa esas palabras de Pedro para dejarle ver a los presentes que esos discípulos, esos que sí estaban ahí, que pareciera que habían empobrecido, ¿verdad? Que habían perdido sus bienes, que habían dejado sus tierras, sus casas, sus familias, sus hermanos, ¿no? Su mujer, sus hijos, todo lo que habían dejado por el reino de Dios, iban a ser más prósperos aún que ese pobre rico, ¿verdad? Iban a ser más prósperos todavía que él. Y no solo dice en el siglo venidero, en la vida eterna, el Señor dice, sino también en este tiempo. ¿Se dan cuenta? En este tiempo también. No solo el siglo venidero, sino también ahora. Incluso Marcos, fíjense, captura aún más de esta promesa del Señor. Vamos a Marcos, acompáñame. Marcos 10:29, fíjate, yo se los leo. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, eso sí, dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y el 31 dice, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros, ¿ok?
El Señor es claro, ¿no? No está dándole fundamento al evangelio de la prosperidad, ¿eh? No vayan a decir, no, pues aquí está, ¿no? O sea, vamos a recibir 100 veces más de casas, de todo lo que hayamos dejado por el reino. Aquí nos va a dar 100 veces más el Señor. Ojo, ojo, no es el fundamento para decir que está bien el evangelio de la prosperidad, que muchos predican, ¿verdad? Claramente dice a los que hayan dejado todo, ¿verdad? Por causa de mí y del evangelio. Entonces, porque hay mucha gente que dice, no, yo le pido a Dios y que Dios me multiplique, que Dios me dé y que me dé más carros y todo. A ver, yo les preguntaría, pero ¿en qué momento has dejado casas, hermanos, hermanas, madres y has tenido persecuciones, ¿no? Por el Señor Jesús y por el Evangelio. No, pues no, ¿verdad? Entonces esto no es una promesa que cualquiera pueda llegar y diga, a mí dame, por favor, cámbiame de carro. Espérame, ¿por qué, no? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? El Señor sí lo dice, que sí se recibirá, pero el Señor esas cosas, ¿sí? Las promete a los que han dejado todo. ¿Cuál era la primera, la condición que le puso al joven rico para hacerse más rico? Que dejara todo y no pudo, ¿verdad? Una persona que se acerca con esa intención, ¿verdad? De seguir manteniendo sus riquezas o amasar más, no puede recibir más. ¿Están de acuerdo? Es primero dejar, es primero morir a ti mismo, es primero tomar la cruz y entonces las riquezas venideras, ¿verdad? Toda la prosperidad que Él promete en este siglo vendrá y la de la vida eterna. Estas palabras las estaba dirigiendo para los que como esos discípulos de Él ponen primero las cosas del Señor. ¿Se dan cuenta? Aquellos como Pedro dijo, nosotros sí dejamos todo, Señor. No, todo, no. Acuérdate cómo dejé a mi esposa y nos regresamos a ver a mi suegra que se estaba muriendo de fiebre, ¿no? Y pues ya ahorita la dejé y dejamos nuestras redes, nuestros oficios y todo. Para ellos eran estas palabras, para esos que dejaron todo para seguirlo a Él y tomaron su cruz. Esa es la manera de cómo recibiremos 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Y cómo la recibiremos, hermanos? Yo te diría, basta que voltees a ver al lado tuyo. Voltea, ve quién está al lado tuyo. Aquí tienes más hermanos y hermanas, ¿verdad? De los que tenías cuando naciste. Yo tengo un solo hermano de sangre, ¿no? ¿Y hoy cuántos hermanos tengo? Gloria a Dios. Hoy somos muchos más, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esa promesa sí está cumplida, ¿eh? Si tú has creído en Él, aquí tienes mucho más hermanos, hermanas, padres, hijos, madres, tierras. Ay, y casas también, y tierras, ¿dónde están? ¿No? Pues en cada nueva familia que tienes, ¿no? Yo cuando voy a ver a Rubén a su casa el martes me recibe siempre con mucho afecto, ¿no? Y parece que estoy en mi casa, ¿verdad? Cuando ustedes han ido a nuestra casa, ¿verdad? Buscamos recibirlo siempre. Juanita también nos invitó una vez a comer a su casa. O sea, es como eso que decimos los mexicanos, tu casa es mi casa. En el caso de los cristianos, sí se cumple, ¿verdad? Y lo sabemos. Sabemos que podemos contar con un hermano en el momento de necesidad y decir, ven, ¿no? Vente conmigo. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. Eso es la promesa hermosa del Señor. Es lo que Él ha prometido, ¿verdad? Una nueva familia en el Señor, ¿sí? En cada hermano hay una casa, en cada hermano hay una familia, ¿verdad? Otro miembro de la familia para que cuando el mundo te persiga, cuando te deseche, ¿verdad? Esas persecuciones de las que habla y que te cierre las puertas, tú sabes que tienes quien sí te abre las puertas, ¿verdad? Tienes un hermano. ¿Mande? Exacto.
ahí están las persecuciones, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado, verdad? Yo mismo lo he vivido, ¿no? O sea, hay seres queridos que me han dicho, me caías mejor cuando no eras cristiano, ¿no? Eras más divertido y cantabas con mariachi y tomabas, ¿no? Sí. Esos son los estándares del mundo, ¿verdad? Ahí sí somos buena onda, ¿no? O sea, ay, luego me dicen en las fiestas, canta. No, gracias. No, ya no, o sea, y no porque sea un pecado, ¿no? No es que esté mal, pero ya no me gozo en eso, ¿no? O sea, no, porque yo sé todo lo que conlleva, ¿no? Y eso son vanidades, ¿no? Entonces, de veras, y sí, o sea, esas son las persecuciones de las que habla el Señor, ¿verdad? Vamos a recibir más, pero con persecuciones, o sea, cuando veamos que el mundo nos desecha, nos critica, ya no nos acepta, vamos a ver que hay una familia nueva en Él que sí nos acepta, que sí nos ayuda, que sí nos guarda, ¿verdad? Nunca, nunca el Señor nos va a dejar solos. Y para eso es precisamente que ha establecido su reino aquí, ¿verdad? También en este siglo por medio de su iglesia. Amén. Y en el siglo venidero estaremos en el reino celestial, todos juntos con Él, con nuestro Señor. Demos gloria a nuestro Salvador Jesucristo, que es quien ha hecho todo esto posible. Amén. Gloria a nuestro Señor. Ponte de pie y vamos a alabar al Señor, a nuestro Padre Celestial, agradeciéndole precisamente eso. Si hoy tú has vuelto a nacer, es porque Él fue el que cambió tu corazón. Un corazón de piedra, ¿verdad? Él lo quitó, puso un corazón nuevo.